Hola a todos, bienvenidos a este otro video tutorial sobre los temas que estamos revisando en este semestre de primer parcial. Hoy les voy a hablar sobre la técnica del pastel, que es un material que vamos a trabajar para revisar los temas de color y también sobre los procesos pictóricos. Entonces, lo primerito que me gustaría revisar pues es primero pues entender un poquito en qué consiste esta técnica, y en segundo plano revisaremos lo que es la teoría del color, empezar a entender un poquito más sobre cómo se trabajan las mezclas de estos pigmentos para generar nuevas coloraciones, ya que pues es uno de los aspectos más importantes, ¿no?, de lo que es el trabajo de la pintura. Y ya en un siguiente tutorial les daré la explicación ahora sí técnica sobre cómo se hacen los procesos del pastel ya desde un punto más práctico, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero explicando un poquito sobre cómo el pastel es un puente, digamos, que es una técnica de transición entre el dibujo y la pintura. Dependiendo mucho de cómo se trabaja el pastel es cuando decimos que ya es un trabajo de dibujo o es un trabajo de pintura. Revisábamos en el tema anterior de dibujo cómo hay estos materiales, por ejemplo las cretas o inclusive el carboncillo, ¿no?, que tiene esta característica de ser como material donde los pigmentos están comprimidos y te va generando como este trazo más de mancha que de línea. Pues algo así es el pastel. Entonces por eso es que me gusta trabajar con esta técnica justo después de revisar el tema de dibujo, porque nos permite una transición un poco más suave, ya que tiene muchas relaciones de dibujo y de pintura. Entonces el pastel se parece mucho al dibujo en el sentido de que el grafito y el carbón, como decíamos, y estos pigmentos comprimidos están en contacto inmediato con el papel. Esto permite que tú generes como una manipulación más directa, más como al momento, ¿no?, de trabajar con este material, muy parecido como lo que hacemos con el grafito y con el lápiz, ¿no? O sea, no requerimos otro tipo de material líquido como el agua o como los solventes o el aceite para obtener el resultado, pues ahora sí que tangible del material. Pero también tiene relaciones con la pintura, por ejemplo, como técnicas del acrílico, el óleo y la acuarela, porque el color interviene y porque estamos hablando de mezclas de pigmento que se van trabajando capa sobre el soporte, sobre el papel. Entonces esta cuestión de trabajar con el color, trabajar con las mezclas y trabajar con este proceso de superposición de pigmento es también lo que hace que se parezca tanto a la pintura. Entonces eso es como una cosa bien interesante del pastel. Y también otra cosa muy interesante, por lo mismo de que no se intervienen otros materiales, es el pigmento tal cual que está sobre la superficie. Este material tiende a ser muy longevo, no tiene cambios de coloración, no tiene tiempos de secado, no tiene alteraciones químicas. Entonces es un material que podemos decir que va a durar por mucho tiempo, tal como lo hizo el artista en su momento. Aquí hay un ejemplo sobre lo que hablamos, ¿no?, de cómo trabajamos el pastel. Va a determinar mucho también cómo es el resultado y cuándo podemos decir entonces que es un trabajo que se acerca más a lo que es el dibujo o se acerca más a lo que es la pintura. Noten, por ejemplo, cómo en este trabajo la línea, ¿no?, es lo que más notamos y es el elemento más presente, mientras que en el otro trabajo es la mancha, son las coloraciones, las mezclas, el trabajo capa sobre capa. Entonces esas dos características es lo que de repente va a hacer que el pastel tenga estas como dos facetas. Ahora, ¿cómo logramos esa separación de formas? Es dependiendo también cómo posicionamos el pastel, cómo lo presionamos, cómo lo vamos manejando sobre la superficie y cómo vamos trabajando esta cosa de las capas sobre las capas. Entonces es bien importante entender que a diferencia del grafito, por ejemplo, que en realidad nuestra posición podría tener variaciones, pero al final pues siempre es trabajar como con esta cosa de la línea que se va como repitiendo dependiendo del movimiento. En el pastel sí hay una diferencia más grande, porque como estamos hablando de una barra de
pues de un pigmento, ¿no? Dependiendo de cómo tomemos esa barra, cómo la pasemos sobre la superficie, porque de repente puedo hacerlo en una forma de que solamente un pequeño trazo de esa barrita sea presente y de ahí me dé como una sensación más lineal. También puedo trabajar como con la parte de la cabecita, ¿no? De la barra, que ya me da una mancha más gruesa, pero también en forma muy lineal. Pero también puedo trabajar con el cuerpo completo de la barra, que es lo que me va dando ya más una superficie pigmentada, una mancha más general. Entonces, todas esas como diferentes formas de agarrar, de posicionar y de presionar es lo que va también dejando una gran cantidad de variaciones en cómo puedo aplicar esa técnica. ¿Okay? También algo interesante, pues es esa parte de cómo todas esas diferentes agarres y posiciones es como se va generando como abecedario visual de la técnica, que después vamos a traducir a través de las imágenes y de toda esa sensación de texturas que vemos en las cosas. Podemos decir que hay como diferentes procesos o resultados en el trabajo de la técnica del pastel, y por ejemplo tenemos como el que más vamos a utilizar en este semestre, por la cuestión de que nos interesa llegar más como a un proceso pictórico, es lo que llamamos como el proceso de blending o de fundido, donde trabajamos capas sobre capas, de forma como presionando el pastel más como una mancha, ¿no? Que como una línea, insistiendo mucho en el proceso del trabajo de la mezcla de color, a diferencia de otros procesos que son más como de puras líneas o de puntillismo, que ahí se acerca más a un proceso de dibujo. Una cosa muy importante que hay que considerar en el pastel es que los colores se van mezclando a partir de la misma superposición. O sea, no vamos a evitar utilizar en la medida de lo posible algún otro elemento que vaya a hacer la mezcla por el pastel. Por ejemplo, un pincel o un difumino, la tela, ¿no? O en el peor de los casos el dedo. ¿Por qué evitamos hacer eso? Porque lo que queremos es que la superficie quede bien pigmentada y que se empiece a generar muchas variaciones de coloración. No es lo mismo ir mezclando el pigmento a forma de 1 a 1, porque ahí te va dando como pequeñas variaciones de matices, de coloraciones y de pigmentación, a que si lo hago con el dedo, ¿no? El resultado a veces es como muy notorio. Veamos por ejemplo esta imagen de aquí. Tenemos esta imagen, ¿no? La primera de la chica que está aquí a un ladito. Aquí lo que estamos viendo es justamente esto que buscamos, son fundidos capa sobre capa de pastel puro, sin intervención de dedos, sin intervención de cualquier otra cosa, y el resultado siempre va a ser una capa bien pigmentada, una capa con muchas variaciones muy sutiles de color, y vean, o sea, la sensación que te genera. Mientras que del otro lado tenemos estos como fundidos, estas mezclas realizadas con el dedo, o con un difumín, o con un pincel, o con una tela, y si se dan cuenta el color se ve como sucio, el color se ve como un poco como deslavado, ¿no? Se ve así como despigmentado, se ve como una sensación de color muy pareja, muy plana, y eso es lo que pasa cuando intervenimos el dedo o metemos cualquier otra cosa. Es como imaginemos eso de que nuestra como presión de la mano va haciendo que el color se desparrame, casi como que se adelgace, y eso va generando como esta sensación blancosa, medio depurada de color. Si no me creen, ¿no? Acá hay otra imagen parecida, o sea, vean la pigmentación, vean la brillantez, vean la pureza de color, como diferentes variaciones muy suaves que se van generando ahí de forma muy tersa, en comparación de otra, ¿no? Que ahí se note que hubo un fundido de dedo, un fundido de algún material externo al trabajo del pigmento puro. Entonces, sí busquemos limitar lo más que se pueda meter el dedo en el trabajo, porque eso va generando como esta sensación sucia, borrosa, débil, desaturada de color, y siempre vamos a preferir que el pigmento esté lo más puro posible, tratándose de mezclarse por sí solo. Aparte, eso es lo que nos va a llevar más a un contexto pictórico, porque en el caso del dibujo sí es mucho uso de repente del dedo, del difumín, porque al final lo que genera son más bien variaciones de valores, no tanto como la sensación del color, ¿va?
pero sí cuando vamos a trabajar el pastel desde un punto pictórico, lo mejor es siempre trabajar con el color puro, ir mezclándolo entre sí con estas capas bien pigmentadas. Cuando trabajamos con el pastel, lo que más nos preocupa también es la limpieza, es el orden del trabajo y la complejidad de las mezclas. Por lo mismo hablábamos, ¿no?, de que el pastel se acerca a este proceso pictórico porque vamos trabajando capa sobre capa sobre capa, mezclando los colores entre sí para ir variando esas sutilezas de variaciones. Entonces, y por lo mismo de que es una técnica donde estás trabajando con el material de pigmento y que siempre está como sacando este polvito, siempre es una preocupación muy fuerte en cómo mantenerlo limpio el trabajo, cómo vamos generando ese orden de decir, a ver, con qué voy a empezar, luego qué va a seguir, cómo voy a terminar, y luego también decir cómo vas mezclando tus colores, decir, ok, si pongo este color y luego viene este otro, ¿qué va a pasar cuando se estén mezclando, no? Entonces, esas son justamente las tres cosas que me gustaría dejar muy claras ahorita en esta presentación, para cuando vayamos a la parte práctica, pues no tengan tanto problema. Sí es bien importante entender que si hay un orden fijo de trabajo, o sea, no se puede empezar a hacer una pieza en pastel pensando trabajar de forma aleatoria, decir, pues si voy a hacer este pajarito, me voy a poner a hacer la mitad primero, y luego el tronquito, y luego el piquito, y luego acá, no. O sea, sí hay un método y un procedimiento que se debe tomar en cuenta para poder lograr como ese efecto de profundidad, esas texturas y esas coloraciones. Puesto que todo se construye en una serie de capas, entonces sí hay un proceso, ¿no? Un paso 1, un paso 2, un paso 3. Entonces, para entender esta parte del proceso, que también tiene mucho que ver con cómo mantenemos limpios nuestro trabajo y a la vez cómo vamos preparando los colores, yo siempre les voy a recomendar seguir como estos pasos, ¿sale? El paso número 1 es, vamos a empezar con un bocetito lineal, así como lo hicimos en los ejercicios de dibujo. Por eso es bien importante empezar con dibujo y dominar lo mejor posible esta parte del encaje y de la proporción, porque se vuelve como el sustento de todas las demás técnicas y disciplinas que vemos más adelante. Entonces, primero siempre vamos a empezar con un bocetito lineal a lápiz que nos ayude a encajar y a proporcionar adecuadamente aquello que queremos representar. Vamos a trabajar siempre de atrás para adelante, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Vamos a trabajar de las cosas que se encuentren lo más lejanas hasta las cosas que se encuentran más cerca de mí. Entonces, por lo general, siempre vamos a empezar con los fondos, siempre vamos a empezar con los elementos que están como, digamos, detrás de algún otro elemento, ¿sí? Y así es como vamos trabajando esa sucesión de procesos. Y lo vemos aquí, por ejemplo, esta es una imagen, una secuencia de procesos en pastel. Y si se dan cuenta, lo primero es el trabajo con el fondo, o sea, todos esos oscuros que representan como la parte trasera. De ahí se va a lo que es el jarrón y ciertas flores que entran como en la zona media, y al final se va con los elementos que están más cerca de uno. Paso 3, colocar los tonos generales de las cosas, ¿sí? No nos vamos a poner a ver que si el jarrón tiene una sombrita, una textura, o que si de repente tiene aquí una rajadura. A mí no me importan los detalles en esta primera parte, me importa la sensación general de la cosa, el color general. Entonces, si me cuesta trabajo determinar eso, siempre recuerden que entre cerrando los ojos, yo alcanzo a notar como la generalidad de la cosa. Y entonces ya puedo ver como, el color general es como un rosa o es un azul violeta, ¿sí? Entonces siempre nos vamos con lo general al inicio. Y ya conforme vamos avanzando, por ejemplo, ya tengo, en el caso del jarrón, aquí se nota como con más fuerza esto que comentan. Tengo la primera capa de jarrón como la sensación general, es este azul violeta. Después, en una segunda capa ya más detallada, hay unas áreas más oscuras violetas en la parte superior, ¿no? Entonces ya a partir de esa cosa de decir, voy a ir con lo general, y de ahí de lo general voy viendo los particulares, es como se va trabajando esta cosa de la capa sobre la capa, modificando todos esos matices y esos cambios de coloración sutiles. Y así cada nueva capa agrega detalles, matices, define sombras, luces y también texturas al jugar como con las variaciones de las posiciones del pastel.
O sea, por ejemplo, noten las texturas de estos pétalos, noten las sombras de estos petalitos, y acuérdense cómo estaba, ¿no? Me voy a regresar para que lo vean. O sea, al principio solamente esta mancha como rosa, esta mancha rosa general, que eso representaba como la, digamos, la parte primera de la imagen, y ya en una segunda parte, en una segunda mezcla, en una segunda capa, ya se le van agregando esos rojos más oscuros para ir simulando la sensación de los pétalos. Acuérdense que eso es siempre como el objetivo, estamos simulando, no es como que verdaderamente es pétalo por pétalo, es más bien toda la forma de esa sombra que se va generando entre pétalo y pétalo, lo que yo me voy a dedicar a representar, ¿no? Chequen, por ejemplo, ya a nivel de detalles, vean cómo va cada vez construyéndose de a poquito en poquito, agregando cada capa nuevas cosas, jugando con las texturas del pastel. Entonces, ¿te acuerdas cómo al trabajar con la pura puntita del pastel vas generando como estas líneas? Y al trabajar con el cuerpo, cuando lo empujamos así directo, cómo te va dando esta textura. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar como a entender qué trazos puedo hacer con este material, y ese trazo cómo se puede interpretar en una forma, en una sombra, en una textura. Y también otra cosa bien interesante es vean cómo cada vez se va como haciendo más compleja la sensación de coloración. Al inicio teníamos esta como mancha rosa, ¿no? Completa, de alguna manera así media plana, aburrida, y conforme se va agregando capa sobre capa, empezó a aparecer las sombritas para la sensación de los pétalos. Después en otra capa empezó a entrar como las luces, ¿no? Con esta rosita blancoso, y luego en otra capa empezó a ver como estos matices de colores vecinos al rojo que le dan esta variación de coloración que lo hace que se vea como bien interesante con estos violetitas y azules. Entonces, esto es como la magia de trabajar con la pintura, con el color, con los procesos de la capa sobre la capa, porque todo ese procesito va como cada vez agregando cositas, va agregando texturas, coloraciones, las sombras, las luces, que es lo que va ayudando a que se entienda más la forma que quiero. Entonces, noten como esa procesión, ¿no? Voy a regresar para que lo noten más. O sea, noten como cuando yo empiezo mi trabajo, yo no estoy como ya esperando ver la rosa terminada, yo no estoy esperando ver el jarro completo, sino más bien yo voy entendiendo que esto es como un proceso, que esto es así como un trabajo de construcción de una casa, ¿no? O sea, cuando yo estoy empezando a trazar por dónde va a ir el cuarto, dónde va a ir la cocina, ¿no? Ahí eso es como el proceso del boceto, de decir, pues estas son como las medidas. Y de ahí ya empiezo a hacer los cimientos, empiezo a subir las varillas, empiezo a poner los tabiques, que digamos que es esta primera parte de cómo vamos trabajando con los tonos generales. O sea, ni siquiera todavía se entiende bien la forma del cuarto o el baño, todavía ni siquiera se ve bien que es terminado ya eso, y no me importa porque yo sé que eso va a aparecer después, ¿verdad? Y conforme voy avanzando ya voy agregando que, pues el estuco, la pinturita, el piso, la loseta, ¿no? Entonces ya cada vez más sobre ese trabajo de capa sobre capa, de construcción sobre construcción, es como voy obteniendo la sensación real de la cosa, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de eso, o sea, y vemos todos esos pasos que yo les decía anteriormente. Empezamos con nuestro bocetito, que de hecho el boceto también lo podríamos hacer directamente con el pastel, ¿no? Si queremos mantener esta cuestión como pictórica presente. Y el segundo paso vamos trabajando de atrás para adelante, vamos trabajando con los tonos generales. O sea, si yo tengo una manzana verde, pues lo lógico es empezar con un verde como lo más cercano posible al verde que necesito, a través de capas delgadas. O sea, al principio no voy a saturar el papel, porque acuérdense que también el papel tiene una cierta cantidad de lo que puede recibir, ¿sí? Entonces, si yo voy saturando el papel desde muy temprano, va a llegar un punto en el que la segunda o tercera capa ya el papel no me va a seguir recibiendo. Entonces también sean cuidadosos de siempre esas primeras capas todavía ir dejando pedacitos del papel visible. Si se dan cuenta, aquí también están todos esos pedacitos del papel visible. De ahí empezamos a meter esos detalles. Acuérdense que todo va como de forma procesual, de lo general a lo particular, de la capa sobre la capa, de la construcción sobre construcción.
y entonces ya empiezo a poner variaciones, decir, ok, tengo un verde, cuáles son los vecinos del verde, pues son el amarillo y el azul, por lo tanto el amarillo me funciona para las luces, el azul me sirve para las sombras, y así voy generando todos esos como cambios de sombras y luces, generación de volumen y a la vez de enriquecer la sensación de coloración, ¿sabes? Y acuérdense que siempre el último paso va a ser ya como las texturas finales, ir jugando con las aplicaciones del pastel para empezar a aprovechar cómo el pastel se puede mover sobre la superficie para ir generando esas sensaciones de textura, siempre cuidando de que el pastel quede puro, de evitar meter el dedo, de empezar a meter ahí alguna otra cosa en difuminar una tela, porque lo que queremos es esa pigmentación sabrosa entera que nos da la técnica. Básicamente ese va a ser nuestro proceso de trabajo. Ahora, ¿cómo podemos facilitar también el proceso de limpieza? Porque al final acuérdense que ese es un elemento como importante a tomar en cuenta. Normalmente los pasteles se van a romper, inclusive llegar al punto en que yo los tenga que romper de repente para poder acondicionar justamente esos espacios donde necesito pasar. Entonces, si eso pasa y empiezan a terminar con mucha pedacerita, recomiendo que tengan por ahí un botecito con arroz, porque lo que va a evitar el arroz es que empiecen a tallarse entre sí, y cuando empieza a pasar eso de que se tallen entre sí, terminas con puras barritas color negro, ¿no? Porque se empiezan como a mezclar los colores y se desaturan y se ensucian. Entonces, mantener como tus colores siempre limpios es una buena estrategia para así asegurarte de que al momento de aplicar tu coloración salga lo mejor posible. Entonces, un botecito con arroz por ahí para todas esas pedaceras que tienes siempre son buena idea. También tener un trapito que nos permita estar limpiando nuestro pastel, limpiando nuestra mano, porque al final pues la manipulación directa del material siempre hace que pues empiece a haber también manchones y cosas así. Otra cosa muy importante, muy interesante es trabajar con fijadores, porque los fijadores nos permiten ya ir como sellando capas, y así si hay un raspón, si hay un te apoyas o si hay un movimiento que hace que ese pastel empiece como a levantarse, pues siempre es un problema, ¿no? Entonces hay fijadores que pueden comprar específicamente para pastel. Ahora yo les recomiendo, no requieren gastar mucho en eso porque normalmente son algo caros, y pueden buscarse el spray de cabello, y hasta ahorita como el que he escuchado que tiene mejores resultados es el de la marca Tresemme, uno color azulito. Entonces busquen ese de preferencia si pueden, porque ese al final no te genera muchas variaciones de color. Hay a veces que ciertos sprays al colocarlo, inclusive fijadores que compras, el color tiende como a opacarse o a brillantarse o a perderse ciertos matices. Entonces ese en especial, ese spray, funciona muy bien y no te da tanta variación de coloración al aplicarlo. Y también algo que funciona mucho es que al aplicarlo y se seca completamente, tú puedes pintar arriba de él y ya no se te van a seguir mezclando los colores. Entonces eso es algo bien importante también comentarles en el pastel. Una vez que el pastel entra a la superficie, no hay marcha atrás, ¿no? Ya quedó el papel lleno con ese pigmento, y las siguientes mezclas que hagan, los siguientes colores que intervengan ahí, se van a empezar a mezclar con ese color que ya estaba, ¿sabes? Entonces, si en algún momento se equivocaron de forma muy terrible, que simplemente ya no pueden seguir trabajando con el color que está, sellen, dejen secar y trabajan arriba con el soporte ya sellado, y eso va a ayudar a que puedan agregar una coloración nueva, ¿no? Así como se ve en la imagen. Otro material que ayuda mucho con el trabajo del pastel es justamente el borrador maleable. Ya lo platicábamos que este borrador es especial para este tipo de materiales donde el pigmento es intenso, es una carga pesada, ¿no? Porque más que borrar, absorbe todo ese pigmento y nos permite ir como despertando un poquito la blancura del papel o removiendo ciertas capas donde no queremos que el pigmento se vea. Entonces también este es un material que nos permite mucho trabajar de forma como controlada y limpia, aunque como ya les comentaba no es completamente infalible. O sea, aunque yo use el borrador maleable, si se dan cuenta difícilmente voy a recuperar el blanco puro del papel, eso es ya casi imposible de lograr.
más bien voy a ir trabajando rescatando lo mejor que pueda las cosas. Si no se puede, sello y vuelvo a trabajar con el color blanco si es lo que necesito. Sobre las presentaciones, ¿qué tipo de pasteles yo voy a obtener y conseguir en el mercado? Hay como 3 presentaciones generales. Una es el soft pastel. Acuérdense que estamos hablando de pastel seco, ¿sale? Muy diferente al pastel oleoso. En el caso de los pasteles secos, siempre vamos a trabajar con 3 presentaciones. El soft pastel, que es un pastel más gruesecito, más como cuadrado y redondito, que por lo general tiende a ser muy suave, ¿sí? Es un pastel que, como que con bien poquito que lo talles sobre la superficie rápido me empieza a generar una mancha grande. Y especialmente es justo para este tipo de trabajo que estamos realizando nosotros, el trabajo más pictórico, donde trabajamos capa sobre capa, la mezcla de color, porque justamente viene tan suave que el color se mezcla perfectamente entre sí. En el caso de los hard pastels, son pasteles como más delgaditos, comprimidos, muy comprimidos, que son perfectos justamente cuando yo quiero trabajar más de forma lineal. Por lo que este material yo lo recomiendo más cuando quieras trabajar de esa manera. Y también es muy bueno para detalles pequeños, precisos. Por ejemplo, el soft pastel tiende a ser como más rechoncho, más gordito, más difícil para áreas muy pequeñas y detalladas, mientras que el hard pastel tiende a ser más delgado y comprimido, por lo que también te da mucha precisión al momento de trabajar cosas muy específicas. La otra presentación es los pasteles en lápiz. En esta versión las puedes conseguir suaves o duros, y la ventaja pues es el hecho de que te da muchísimo control al trabajar, te da la posibilidad de hacer cosas muy precisas, de trabajar tanto lo lineal como la mancha, dependiendo qué tanto material expongas, y también tienden a ser con mayor limpieza porque los dedos no se te ensucian, ¿no? Entonces también es una buena una buena presentación, para hacer cosas muy detalladas y muy específicas. Por ejemplo, en esta presentación es cuando tienes estos resultados, ¿no? Ya más como trabajos casi hiperrealistas se pueden lograr muy bien con este material. También les quiero presentar algunos ejemplos de cómo se ha trabajado el pastel a través de la historia del arte, que es como una técnica un tanto menospreciada, porque se considera como de menor calidad, por así decirlo, que un óleo o un acrílico, aunque lo considero muy poco cierto, porque al final podemos notar muchos artistas de gran renombre que han trabajado con esta técnica y que han tenido resultados como muy buenos. O sea, todas estas piezas que les estoy presentando son justamente pasteles secos. Entonces no consideremos esta técnica como una técnica infantil, ¿no? O una técnica escolar, o una técnica amateur. Consideremos que es una técnica hecha y derecha que artistas de muy alta categoría lo han trabajado y han demostrado que se pueden hacer cosas muy interesantes. Ahora noten cómo todos los trabajos que les presento tienen esa característica de colores bien pigmentados, de capas bien densas de coloración, ¿sí? De sensaciones también de la capa sobre la capa, de las texturas. Entonces, esto es como lo que estamos buscando, es empezar a adentrarnos a lo que es el proceso de la pintura, adentrarnos a lo que es el proceso del color, a cómo trabajar con este material que tiende a ser muy versátil, que tiende a ser muy dinámico, que también tiende a ser muy rápido, ¿no? O sea, por eso me gusta trabajar mucho con pastel en este semestre, porque no es una técnica lenta, es una técnica dinámica, rápida, donde obtengo resultados tangibles de cosas muy interesantes de manera pues muy efectiva y así, ¿no? Inmediata. Terminando esta pequeña presentación sobre los artistas y cómo se ha trabajado el pastel durante todo este tiempo de historia del arte, o sea, inclusive Pablo Picasso, Toulouse-Lautrec, Degas, Monet, ¿no? Artistas como importantes dentro de la historia del arte lo han trabajado. Y también me gustaría cerrar con este artista contemporáneo que se llama Mentor. De hecho es egresado también de nuestra facultad.
tiene esta pieza, ¿no? Y también toda esta parte de arriba es pastel seco y pues se nota, ¿no? La calidad de la coloración, la calidad de lo pictórico, la sensación rica, ¿no? de la pigmentación pura sobre el soporte. Ok, entonces ahora quiero platicarles un poquito sobre la teoría del color, porque si ya empezamos a ver lo que estábamos platicando del pastel, podemos notar que al final todo tiene que ver con entender el color y con poder mezclar el color. O sea, yo puedo tener muy clara esta cosa del proceso del pastel, y decir, ok, pues me voy de atrás para adelante, me voy de lo general a lo particular, cuidando mucho de cómo posiciono el pastel, cómo lo voy moviendo a la superficie, cómo voy trabajando las capas sobre las capas. O sea, eso suena como lógico y suena como algo que puedo comprender y puedo aplicar. Pero la bronca, si se han dado cuenta, tiene que ver en cómo los colores intervienen entre sí. Cómo de repente este color llega a este otro color y cómo de repente hay otros colores ahí, ¿no? Cómo saber qué otros colores poner, ¿no? Cómo saber cómo generar cierta mezcla de coloración específica, porque cuando tú compras tus pasteles vienen con 12 colores, 24 si te va bien, y de ahí en fuera tú tienes que preparar todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte de comprender el color, mezclarlo y saber cómo aplicarlo? Entonces, para saber eso, pues necesitamos revisar justamente estos temas, que es la teoría del color general, pero específicamente también hablar de estas dos cosas, lo que es el círculo cromático y lo que son las propiedades del color, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es el círculo cromático. Entendamos primero qué es el color en sí. El color es una onda electromagnética generada por la luz, ¿sí? Así de simple. La luz que nosotros vemos del sol, la luz que viene de las lámparas, de una vela, cualquier cosa, cualquier fuente de luz, tiene en ella coloración. Pero nosotros no alcanzamos a distinguir esa coloración porque todo viene como comprimido. Así imaginemos un sándwich muy apretado que está tan apretado que no alcanzo a ver la separación del jamón y del queso y del pan, ¿sabes? Pero ahí están, simplemente no las veo. Entonces, el color es eso, el color es esa luz blanca que está comprimida a tal presión que no se alcanza a ver la separación de colores, pero ahí están. Y la materia tiene la propiedad de recibir ese sándwich de luz blanca y luego como descomponerla, absorber ciertas partes y rebotar otras. Y justamente las que rebota es la que después llega a mi ojo y se interpreta como la coloración de la cosa, ¿sí? Entonces es bien interesante saber que un objeto, por ejemplo en el caso de este objeto, esta parte de aquí es todos los colores menos ese rosa, porque es el color que alcanzó a escapar de esa materia y que mi ojo después recibe y lo observa como esta cosa rosa, ¿sabes? Entonces esta parte igual es algo muy más bien como de la física del color y no me quiero meter tanto en eso, pero creo que me parece bien interesante como para empezar a comprender, ¿no?, cómo funciona esta cosa del color. Y lo interesante aquí es también entender que ese sándwich de color que viene de la luz blanca tiene un orden, ¿sí? Y si lo vemos como en el rainbow, en los arcoíris, ¿no? Siempre los arcoíris aparecen y cuando aparecen siempre tienen un orden los colores. No es como de repente que el rojo aparezca de un lado y el amarillo de otro, ¿no? Y esa secuencia, ese orden de coloración es como ya viene organizado el color dentro de esa luz blanca, ¿sabes? Y esa organización natural del color es lo que nosotros tenemos que siempre recordar y entender cuando trabajamos con el color, porque así es como en la naturaleza se presenta y por lo tanto tiene, digamos, lógica y tiene relación con cómo yo lo observo y lo percibo en la realidad. Entonces el círculo cromático, el tan famoso círculo cromático que siempre todos los artistas debemos tener a la mano uno, es justamente la organización natural del color, ¿sale? Entonces por eso es tan importante y por eso es tan vital saber cómo funciona, porque si yo comprendo la distribución de este círculo cromático, qué colores son vecinos, qué colores son contrarios, eso me va a ayudar mucho al momento de trabajar con el color porque me permite entender afinidades,
me permite entender pues cosas que no son afines, ¿sí? También me permite entender justamente cuáles son los colores primarios, secundarios y terciarios, cuáles son esas escalas cálidas, cuáles son las escalas frías, ¿sí? Cuáles son los colores análogos, complementarios. Entonces, toda esa información, al final de cuentas, es un resultado de entender el círculo cromático. Aparte, otra cosa bien interesante que siempre les recalco a mis grupos, es entender que el círculo cromático es como, digamos, la síntesis, ¿sí? Es como el 1 y 0 del color. Tú puedes decir que hay miles de colores en el mundo, ¿no? O sea, podemos decir hay millones de colores y al final todos esos millones de colores se sintetizan o se simplifican en estos 12 colores del círculo cromático. No hay más. Entonces, cualquier variación de coloración que tú observes, al final es el resultado de alguno de estos 12. O las mezclas de estos 12, o las desaturaciones de estos 12, o las variaciones de estos 12, pero no hay más. O sea, el ojo humano tiene una cierta limitación en el sentido de que solo puede ver variaciones como alteraciones de estos 12 colores y no más. Entonces, cuando tú entiendes estos 12 colores y comprendes dónde están y cómo surgen, al final puedes preparar todos los colores del mundo porque ya sabes de dónde procede. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar a entender este círculo cromático, primero entendiendo su separación de primarios, secundarios y terciarios. Según la teoría del color, te dice que todos los colores del mundo vienen de la mezcla de estos 3 colores primarios. O sea que estos 3 colores son, digamos, los colores de base que todo artista debe tener para poder generar las demás mezclas, los demás 1000 colores que existen en el mundo. Y en el caso de la teoría te dice que estos 3 colores son el rojo, el azul y el amarillo, ¿sale? O sea que el artista debe tener al menos estos 3 colores para poder generar un proceso pictórico completo, ya que estos 2 colores son padres de los demás, ¿sí? Y lo vemos en el sentido de que la mezcla del azul con rojo me va a dar justamente un secundario que se llama violeta, el azul y el amarillo me va a dar al verde, el amarillo y el rojo me va a dar al naranja, ¿sí? Y ya al hacer esa mezcla yo prácticamente tengo los 6 colores principales del círculo cromático, que justamente son como la base para todos los demás colores que existen en el mundo. Si yo comprendo estos 6 colores y cómo surgen, ya de ahí lo demás es más fácil, ya de ahí puedo mezclar todos los demás colores que quiera. Después de esa triada primaria y secundaria, y noten la ubicación, ¿sí? Prácticamente es como un triángulo viendo hacia arriba en la triada primaria, y luego es otro triángulo equidistante viendo hacia abajo para la secundaria, y de ahí quedan los espacios vacíos justamente para esos colores terciarios, ¿sí? Que se les llama terciarios porque justamente se encuentran entre primario y secundario y son el resultado de la mezcla de un primario y secundario. Por ejemplo, rojo-violeta, azul-violeta, azul-verde, amarillo-verde, amarillo-naranja, rojo-naranja. Siempre te va a hablar del primario primero, ¿sale? O sea, rojo es el primario, se llama rojo-naranja. Amarillo es el primario, amarillo-naranja, ¿sí? Y justamente con eso hemos terminado con la descripción de nuestro círculo cromático general, ¿sale? Y vamos ahora a explicar otra cosa que se llaman los colores análogos, que tienen que ver también con el círculo cromático. Entonces, los colores análogos son los colores vecinos en el círculo cromático y pueden ser llamados análogos si son vecinos de 2 a 5 colores continuos sin pasar por complementario, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, del rojo y el naranja, son colores análogos porque se encuentran justamente uno al lado del otro, ¿sí? Entonces son considerados análogos. También cuando agregamos, por ejemplo, un terciario, es decir, un azul verde, un verde y un amarillo verde, son vecinos, lo que es el secundario y los terciarios, entonces son también considerados análogos, ¿sí? Inclusive cuando hablamos de secundarios, por ejemplo, rojo, violeta, azul,
estos tres colores son considerados análogos porque también se encuentran cercanos en el círculo cromático, inclusive cuando agregamos terciarios, ¿sale? Entonces, cuando escuchemos siempre colores análogos, siempre recuerden, son vecinos, colores que están continuos en el círculo cromático. ¿Por qué se llaman análogos? Porque al final tienen relaciones de parecidos, ¿sabes? Acuérdense que el círculo cromático está organizado dependiendo de cómo esa coloración tiene como variación de ondulación electromagnética. Acuérdense que los colores son ondas electromagnéticas. Dependiendo del color, el tipo de onda, ¿sabes? Entonces, en el caso de los colores que son análogos, que son vecinos, tienen ondas de frecuencias parecidas, ¿sabes? Y por lo tanto, por eso es como que tienen esta relación de como que se medio parecen y por lo tanto son como considerados como colores hermanos o vecinos, ¿ok? Ahora, la otra como término importantísimo que hay que entender en la teoría del color son los colores complementarios. Son los colores opuestos en el círculo cromático, ¿sí? Ahora, ojo, porque de repente uno piensa complementarios como de, como que se complementan, como que son de que se llevan bien, y no se dice, no es por eso el término. Se le llaman complementarios porque en su mezcla vuelven a completar la tríada primaria, ¿sale? Entonces pensemos así, el azul es un primario, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros dos primarios que faltan? Aquí está en el círculo, ¿no? El rojo y el amarillo. Acuérdense que la tríada primaria siempre es un triángulo. Entonces, si yo tengo azul y quiero saber cuál es su complementario, solo tengo que recordar cuáles son los dos primarios que faltan. Rojo, amarillo. ¿Qué hacen el rojo y amarillo? Naranja. Ese es su complementario, ¿va? Y si se dan cuenta, está justamente enfrente del círculo cromático. Entonces esa es otra cosa, otra ayuda que nos permite comprender y recordar cuál es el complementario. Siempre es el que está del otro lado del círculo cromático. Es como, digamos, círculo cromático. Es como, digamos, la sensación de su frecuencia de ese color es muy diferente a la frecuencia del color que está opuesto. Entonces, complementario del violeta, amarillo, ¿verdad? Porque está justo enfrente de él. Y si lo pienso desde el punto de completar la tríada primaria, pregunto, violeta es un secundario. ¿Cuáles son los primarios que se usan para hacer el violeta? El rojo y el azul. Ahí ya tengo los dos primarios. ¿Qué primario me falta? Amarillo, por eso es su complementario, ¿sabe? Rojo, en el caso del rojo, hace el verde, ¿ok? Y estos son bien importantes que los tengamos así como de inmediatos, estarlo recordando de forma inmediata, porque estos se van a utilizar mucho cuando estemos preparando el color, ¿ok? Bien, entonces ya expliqué un poco más esta parte de cómo funciona el círculo cromático. Creo que lo único que me faltó aclarar es sobre las temperaturas del color, que también es importante. Consideremos que el círculo cromático está dividido como en dos temperaturas y que justamente esas temperaturas van a encontrar como su epicentro en lo que es el verde amarillo y el rojo violeta, porque justamente esos dos colores, digamos que son como camaleónicos, que pueden ir en ambas temperaturas. Entonces es como, digamos, el punto medio. Y de ahí tenemos del lado de los rojos, naranjas y amarillos a toda esa gama de coloraciones cálidas, mientras que los verdes, azules y violetas los vamos a llamar siempre las gamas de colores frías, ¿va? ¿Por qué se llaman así? Porque prácticamente tienen la relación de cómo en la realidad se sienten esos colores. O sea, si yo pienso en el rojo, en el naranja, el amarillo, yo pienso como en un día de verano, en un desierto, en el fuego, ¿no? Entonces todas esas cosas siempre tienen esta sensación de calidez. Mientras que en las temperaturas frías, cuando hablamos, por ejemplo, de un glaciar, ¿no? De un bosque así, lluvioso, de un mar, de un río, entonces ya hablamos, o de una cueva oscura, ¿no? Hablamos de estas sensaciones de temperaturas bajas. Ok, entonces con eso terminaríamos nuestra explicación del círculo cromático. Voy a ir ahora a hablar sobre las propiedades del color y con eso terminaría con esta explicación teórica sobre cómo funciona el pastel y la teoría del color.
Entonces, cuando hablamos de propiedades del color, hablamos como de características del color. Ya decíamos que el círculo cromático es como la síntesis, es la simplificación de todos los colores que existen en el universo, que podemos ver nosotros los humanos. Pero ahora viene el poder entender, ok, y por ejemplo, ¿cómo le hago si yo quiero preparar este color, ¿no? Así como este color ámbar. O sea, al final de cuentas no está ese color en el círculo cromático, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo preparo esos colores? Entonces, para poder responder a esa pregunta, necesitamos poder entender justamente estos elementos que se llaman las propiedades del color. Y entendamos las propiedades del color como las características que yo utilizo para poder identificar cómo se prepara ese color y de qué color estoy hablando, ¿ok? Entonces, para poder mezclar un color, yo tengo que poder saber qué propiedades tiene. Y en el caso del color, siempre se van a usar estas tres propiedades, ¿sí? Propiedad número 1, tono, tinte o matiz. Estos tres nombres son lo mismo, nada más que algunos libros, algunos videos, algunos teóricos van a manejar este mismo concepto como tinte, otros como tono y otros como matiz, pero es lo mismo, ¿ok? Segunda propiedad, valor o luminosidad, ¿ok? Son la misma cosa, nada más que algunos teóricos le hablan de una forma y de otra forma. Y por último, saturación, que ese nunca va a cambiar, siempre es saturación, ¿ok? Estas son las tres propiedades que me van a permitir a mí comprender y mezclar los colores. Entonces vamos a explicar cada una. Tono, tinte, matiz. Cuando hablamos de tono o de tinte o de matiz, hablamos del color en sí, ¿sí? De, digamos, esa simplificación del color. Entonces, si yo digo, quiero preparar este color, ¿sí? Primero yo tengo que preguntarme, ¿este color de cuál de los 12 colores del círculo cromático proviene? ¿Sí? ¿Cuál es el que más se acerca a esa coloración? Porque al final, acuérdense, no hay color en este mundo que no salga de estos 12. Entonces ya me empiezo a preguntar, digo, algo que me ayuda mucho a mí es primero determinar la temperatura de color. Eso es como una buena brújula. Entonces ya digo, este color se siente más caliente que frío. Por lo tanto, a fuerza tiene que venir o del amarillo, o del naranja, o del rojo. Ahora, se siente más cercano como al amarillo o al naranja. Inclusive se siente de los dos. Por lo tanto, este color que es inicialmente como en su sensación más simplificada y pura, este color es un amarillo naranja, ¿ok? Es un terciario, que ya después va a tener alteraciones, ¿verdad? Le va a pasar cosas de ese amarillo naranja para hacerse como está aquí, pero al final de cuentas, inicialmente es ese color. Entonces, vamos a decir, esto es un tono, es un tinte, es un matiz amarillo naranja, ¿sale? Porque color, hablar de color es hablar de un universo muy grande que ya ahorita lo estuvimos hablando, o sea, el círculo cromático, la teoría del color, todo eso es color, es una cosa muy enorme. Tono, tinte, matiz, es ya hablar de este tono, este tinte específico, ¿okay? Por eso se le llama así. Entonces, eso sería el tono tinte, es decir, el color del cual quiero hablar o quiero entender y que al final siempre tengo que buscar cuál es ese color en este espacio del círculo cromático. Ahora, una aclaración importante es, en el mundo del arte plástico en especial, al matiz también se le va a llamar como a esa sensación secundaria que puede tener un color, ¿va? Decir como de repente un rojo puede tener matices de violeta, ¿sabes? O un azul puede tener matices de amarillo, ¿sí? O de verde. Entonces, como decir, hay otro color ahí, aparte de ese color, ¿va? Pero si se dan cuenta, al final estaríamos hablando de un terciario, nada más que no lo llaman así, lo llaman matiz de X cosa. De ahí vamos a la segunda propiedad, que es valor o luminosidad. Por valor o luminosidad nos referimos a qué tan blanco o qué tan oscuro es ese color. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar si ese color tiene blanco o si ese color está desaturado para lograr esa sensación de sombra, o si tiene negro en él, ¿no? Que sería como otra respuesta a eso. Entonces, cuando hablamos de valor o luminosidad, hablamos
y también empezamos a entender algo bien interesante, que el color tiene valor. ¿Qué significa eso? Que hay colores que están más cercanos a los claros, a los blancos, por así decirlo. Hay colores que están más cercanos a los grises y hay colores más cercanos a los negros. Y a partir de ese entendimiento de cómo el color tiene la sensación de luminosidad, de sombras y luces, así como lo vimos en dibujos, ¿se acuerdan? Entonces yo ya puedo aprovechar que en mis trabajos, en mis pinturas, en lugar de pensar que todo en esta vida se aclara con blanco, yo puedo entender que puede haber colores que ya me dan una sensación clara. ¿Sí me explico? O sea que el peor error que a veces cometemos como pintores es pensar que todo lo claro tiene blanco y que todo lo oscuro tiene negro. Y al final lo estamos comprendiendo que los mismos colores me pueden ayudar a generar esas sensaciones de sombras y luces. O sea, ¿cómo me queda eso más claro? Chequen esta paleta que tengo de acuarela, ¿sí? Chequen esta que tengo aquí, por ejemplo. Aquí hay una gama de amarillos y de verdes y verdes azules. Esta misma gama que tengo aquí me puede ayudar perfectamente a generar toda una sensación de claroscuro. ¿Por qué? Porque al final los amarillos que tengo aquí representarían mi sensación de luz, mientras que este como azul y este verde amarillo de acá me representarían mis tonos medios y estos verdes de acá abajo representarían mis sombras. ¿Sí me explico? Entonces ya con esta sensación de coloración yo ni siquiera necesito el blanco, yo ni siquiera necesito el negro. Con simplemente entender que el color tiene valor, yo ya puedo generar toda una sensación de claroscuro utilizando únicamente el color. Y eso a la larga me da mejores resultados, mucho más diversos, mucho más como ricos en coloración, que estar dependiendo del blanco y del negro para generar mis escalas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí está esto que les comentaba. O sea, la idea del azul puede tener diferentes sensaciones de valores, de sensaciones de sombras y luces. O sea, el azul como color, como tinte, al final también puede tener diferentes variaciones que me permiten comprender una sensación de claroscuro. Entonces, eso es algo que también nos va a enriquecer mucho en nuestros trabajos. Cuando rompamos con esa idea de que todo lo que es claro es blanco y todo lo oscuro es negro, ya cuando pasamos eso a color, eso tiene que transformarse en comprender que el color tiene valor. Ahora, la última propiedad, acuérdense que son tres: tono, tinte, tono, tinte, matiz, valor y luminosidad, y por último, saturación. ¿Ok? Cuando hablamos de saturación, hablamos de la concentración de pigmentación, de coloración que tiene un color. Ojo, esto es diferente al valor. Normalmente lo empezamos como a confundir y son diferentes. Para cambiar la saturación de un color hay que mezclarlo con su complementario y así obtenemos grises y neutralizamos el color. Entonces, chequen aquí esta imagen. Tenemos esta como fresita que se partió en diferentes partes y si se dan cuenta cada parte va teniendo una sensación diferente del rojo. Aquí tenemos un rojo muy intenso, luego aquí empieza a verse como más como un guinda y luego empieza a volverse como un gris hasta volverse una escala de blanco y negro. A eso nos referimos con saturación. Nos referimos a que el color ha perdido su intensidad, ha perdido su coloración, ha perdido su pigmentación a tal grado que quedó muerto, ¿no? ¿Y qué es un color muerto? Pues un color que se acerca a un gris o un negro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de saturación, hablamos qué tan intenso, qué tan poderoso, qué tan pigmentado, qué tan coloreado es ese color con el que estás trabajando. Y su grado de desaturación se va a referir a una neutralización de un gris o un negro. ¿Y cómo logro eso trabajando con el pastel? La manera más efectiva y mejor, como digamos la más profesional, es siempre mezclar complementarios, ¿va? Entonces ahí es donde viene esta parte que les comentaba de por qué nos importa saber el orden del círculo cromático. Porque si yo, por ejemplo, tengo un azul
y yo me doy cuenta que ese azul no, híjole, yo necesito mezclar un azul que no esté tan saturado, que no esté tan pigmentado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar naranja a ese azul y automáticamente ese azul va a empezar como a neutralizarse y a volverse gris o volverse al tono que necesito, ¿va? Entonces ese es un secreto que no muchos saben y que hace una gran diferencia en cómo preparamos nuestros colores, el aprender a neutralizar con complementarios para justamente bajar saturación. Eso es como, digamos, el punto mágico también de cómo trabajamos con el color. Ahora, esta mezcla de complementarios también ayuda mucho a justamente encontrar y obtener sombras, especialmente esos colores considerados como los negros, ¿sí? Es bien importante que cuando estemos trabajando en nuestros trabajos de pastel, evitemos en la medida de lo posible usar el negro. Siempre vamos a preferir mezclar nuestro negro a partir de color, a partir de mezcla de complementarios, porque así obtenemos un negro muy diferente, es un negro más natural, es un negro de coloración. Entonces siempre que vayamos a colocar una sombra, hagamos esta mezcla de complementarios, violeta amarillo, verde rojo, azul naranja, o los tres primarios, que al final eso es lo que estamos haciendo con la mezcla de complementarios. Ahora, el resultado cuando trabajamos con pura mezcla de complementarios, como vemos aquí, casi siempre vamos a obtener un color muy oscuro, casi un negro en la mayoría de los casos. En el caso de amarillo y violeta es más como un café. En el caso de rojo, verde, azul, naranja va a ser más como un cercano a un negro, inclusive con los tres primarios más cercano a un negro. Y cuando ese color yo después le agrego blanco, es cuando tengo las escalas de grises, ¿va? Y cuando tengo también colores como los pasteles, los colores pasteles, estos como colores así medios adelgazados, alisados, como los de todas las que usan en las cosas de bebé. Todos esos colores siempre quiere decir que hay una desaturación de complementario más blanco, ¿ok? Entonces prácticamente con eso que ustedes sepan, ustedes van a poder ser unos másters del color. Ahora, para que quede más claro, vamos a hacer 2 ejercicios. El primero va a ser la realización de nuestro círculo cromático. Uno, porque yo necesito que ustedes tengan un círculo cromático a la mano, que puedan estar revisando durante todos sus ejercicios de pastel, porque acuérdense que al final el círculo cromático es la base para entender el color, y sirve que eso les va a ayudar a memorizarlo y también a empezar a comprender más cómo funcionan sus pasteles, ¿ok? Entonces, este ejercicio tiene esos 3 objetivos. Uno, que cuenten con un círculo cromático, que no tengan que comprarlo pues, sino que puedan construirlo ustedes. 2, que les ayude a ir haciendo ese proceso de memorización. Entonces sean muy conscientes de lo que están haciendo, traten de darse cuenta, de recordar y de memorizar qué colores están colocando, cuáles son vecinos, dónde están ubicados. Y 3, que empiecen a notar cómo funcionan sus pasteles, las texturas, qué tanta presión aplico, cómo se va trabajando la capa sobre la capa, cómo se van mezclando los colores en ese proceso, ¿va? Entonces estos 3 aspectos objetivos son los que necesitamos lograr con este ejercicio. Entonces lo primerito que vamos a hacer es hacer un circulito en nuestra hoja de marquilla, en un espacio por ahí. Ustedes decidan el tamaño. Si lo quieren, digamos, de tamaño carta, o si lo quieren de media carta, o si lo quieren de la marquilla completa, ya ustedes lo deciden. Entonces van a dividir el círculo en 3 partes iguales. Yo recomiendo que lo hagan como con esta división de estilo como Peace and Love, pero al revés, ¿sí? Entonces ponemos un círculo, hacemos una división de 3 partes, lo más igual que se pueda, no tiene que ser tan perfecto. 3 partes iguales, y de ahí estas 3 partes vamos a dividir mitad, 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 y luego otra vez mitad, 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 mitad. El objetivo es tener 12 partes, ¿va? Porque acuérdense que son 12 colores. De ahí, cada 3 espacios vamos a poner un primario, ¿va? Entonces ya tenemos los 2 espacios y vamos a poner un primario. Cuento 2 espacios y luego otro primario. Cuento 2 espacios. A ver, déjenme checar que no me estoy equivocando. Es entonces un primario, 3 espacios, perdón, ¿sí? Porque acuérdense que es primario, y luego me voy a ir para acá, creo que sea más fácil. Entonces tengo un primario,
y luego son 1, 2, 3, otro primario, 1, 2, 3, otro primario, ¿sí? Entonces de sus 12 cuadritos, 12 partes, perdón, va a ir primario y luego 3 espacios vacíos, otro primario, 3 espacios vacíos, otro primario, 3 espacios vacíos y el primario con el que empecé, ¿va? Y luego en esos 3 pedazos que quedaron vacíos va a ser terciario, secundario, terciario y así voy a ir organizando, ¿va? De ahí vamos a estar trabajando únicamente con justamente los 3 primarios para que empecemos a notar esta parte de cómo nuestros primarios pueden generar todas las mezclas necesarias, ¿va? Entonces esa parte lo voy a explicar ya que lo estoy realizando también con ustedes, ¿va? Este ejercicio también lo voy a hacer con ustedes. Entonces vamos a empezar con esa parte y ahorita seguiremos con el segundo ejercicio. Entonces vamos a hacerlo de una vez en la práctica. Vamos a hacer ahora ese ejercicio que les comentaba. Acuérdense que vamos a empezar con un círculo. Traten de usar algún compás o algún objeto que se acomode al tamaño que necesitan y ya así nada más lo trazan. Dividimos en 3 partes primero, así como una forma de peace and love, y después mitad, mitad, mitad y mitad y mitad y mitad, cada parte para obtener 12 secciones. Después de tener nuestras 12 secciones, decidan un espacio para empezar, puede ser cualquier lugar. Acuérdense que al final, al ser un círculo, pues no tiene arriba abajo, esa es prácticamente la lectura la que sea. Deciden un espacio y lo van a colocar con el primario que ustedes quieran, puede ser el rojo, azul o amarillo, y de ahí cuentan 3 espacios, el siguiente primario, 3 espacios, el siguiente primario, ¿va? Y ahí ya tenemos nuestra triada primaria. De ahí vamos a poner el secundario en los 3 espacios, lo ponemos en la mitad. Acuérdense de checar bien si pusieron rojo y naranja, pues que esos dos generen, rojo y amarillo, perdón, que esos dos generen el naranja, rojo, azul, que generen el violeta, azul, amarillo, que generen el verde. Y esos espacios que quedan entre primario y secundario, acuérdense que va a considerarse el espacio para nuestros terciarios, que ahí va a ser un amarillo naranja. Acuérdense que siempre hablamos del primario primero, un rojo naranja, un rojo violeta, un azul violeta, un azul verde, un amarillo verde, ¿ok? Entonces vamos a empezar a trabajar, únicamente acuérdense que vamos a trabajar todo el círculo cromático con nuestros 3 primarios, rojo, azul y amarillo. Busquen en su caja los colores más cercanos al rojo, amarillo y azul que vienen en el círculo cromático. O sea, queremos así el rojo bombero, el amarillo piolín y el azul del mar, ¿no? Por así decirlo, el azul del cielo profundo. Entonces, vamos a empezar con esos 3 y vamos a rellenar nuestros 3 colores primarios de ese color que corresponda. Chequen qué tanta presión hay que dar, cuántas veces hay que sobrepasar sobre el espacio para asegurarnos de que quede bien pigmentadito, de que quede bien concentrado el color. Queremos el color lo más puro y limpio que se pueda. No metan el dedo para rellenar, más bien usen el color para rellenar el espacio, porque así vamos a obtener una sensación más limpia y más pura del color. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con el rojo. Ahí es también como vamos a darnos cuenta de la pureza de nuestros colores, de nuestros pigmentos, si es que son el color que necesito, si es que no le agregaron mucha carga a ese pastel para economizar. Y si tenemos un color bien pigmentadito, bien puro, entonces aquí nos vamos a dar cuenta. También vamos a empezar a notar la consistencia de nuestros pasteles, porque cada pastel puede variar en qué tan suave, qué tan comprimido está. Recomiendo mucho que eviten poner sus manos sobre el papel, porque aquí sí hay como un problema muy grande si nuestra mano empieza como a pasar sobre la superficie. En el caso de este azul no me está gustando mucho cómo se ve, porque se ve ligeramente blancoso. Voy a ver si tengo un azul más puro.
Voy a utilizar este mejor. Entonces también es bueno tener varias cajitas de pasteles, porque ahí podemos encontrar algún color más limpio. Entonces yo sí recomiendo que si les interesó mucho la técnica y les gustó este tipo de material, sí consigan más pastelitos, y acuérdense que entre más puros mejor. De hecho, en las tiendas de arte te venden los pasteles por separados. Si se te acaba un color en especial, por ejemplo el blanco es de esos colores que fácil se acaban. Entonces, o que por ejemplo a lo mejor tu rojo no fue tan bueno. Acabo de notar que me equivoqué de espacio. Este espacio debe ser acá. Entonces, ojo ahí cuando estén trabajando. Pero está bien, porque voy a aprovechar para mostrarles cómo funciona el borrador maleable. Entonces, en este tipo de casos, lo mejor es no tocar, como porque si no voy a tener problemas para que el pigmento va a empezar a volar y va a empezar a ensuciarme toda la hoja. Entonces yo lo que voy a hacer es más bien ir absorbiendo todo ese pigmento con este borrador maleable para minimizar lo más que se pueda la carga de ese azul sobre el papel. También otra cosa es importante cuando estén trabajando con el pastel tener una hoja que va a servir como nuestro recibidor de todo ese polvito, porque no hay que soplarle, nunca hay que soplarle al trabajo con el pastel, porque al final es pigmento, es polvito, y eso a largo plazo para nuestros pulmones es muy dañino. Entonces eviten en la medida de lo posible hacer que el pastel vuele. Lo que siempre vamos a buscar es que el pastel quede en un espacio, que se vaya recolectando en un lugar donde podamos tirarlo a la basura sin que se volatice. Ok, entonces igual de todos modos voy a necesitar una capa de azul ahí, así que hasta ahí voy a retirar. También cuiden mucho sus manos, porque si se dan cuenta, al estar manipulando el pastel rápidamente se nos llena todo de pigmento. Entonces también es muy importante eso que les comentaba, de mantener como elevada la mano para asegurarnos de que no estemos ensuciando todo el papel. Estoy mezclando estos dos azules para obtener más el azul que necesito. Eso lo pueden hacer en caso de que sientan que alguno de sus colores primarios no es exactamente muy primario, por la calidad del pigmento o los colores que vienen en su caja. Entonces, ya que tengo mis tres primarios en sus ubicaciones correspondientes, de ahí voy a pasar a generar los secundarios, que acuérdense que los secundarios es la mezcla de los dos primarios. Por lo tanto, aquí voy a hacer eso. Voy a empezar a mezclar esos dos colores. Entonces pueden empezar con cualquiera de los dos colores. Al final es lo mismo, necesitamos una concentración de 50-50 de ambos. Entonces damos una capita de un primario y luego va a venir el secundario. Digo primario y primario para obtener el secundario. Entonces voy a poner una capita del primario y luego otra capita del otro primario, y ahí en la mezcla van a empezar a notar justamente el resultado. Y vamos a ir trabajando así, capita sobre capita, capita sobre capita, para ir mezclando los dos colores y que quede lo más parejito, neutro que se pueda. Yo aquí necesito un verde, entonces voy a ir mezclando ambos para obtener ese verde. Este como movimiento circular ayuda mucho.
Y ya estoy prácticamente llegando a eso que necesito. Entre más capas voy agregando, menos fuerza. Entonces ya es así como prácticamente nada más estoy como mezclando lo que está sobre la superficie. Ya no estoy agregando mucho color. Ya no meto tanta fuerza. Y ahí va quedando mi verde. Lo mismo voy a hacer para crear el naranja. Voy a mezclar rojo. Y voy a mezclar el amarillo. Ahora tengan siempre un trapito o algo, porque aquí ya hay mucho pigmento azul que me puede ensuciar el color. Ahí tenemos el naranja. Y ahora vamos con el violeta, que va a ser el azul. Con el rojo. Voy a limpiar un poco ese amarillo que quedó. En el caso del violeta van a notar que el color no sale tan limpio como los otros dos. Y hay una razón para eso. Antiguamente esta teoría de que nosotros utilizamos sobre los primarios rojo, azul y amarillo es una teoría un tanto como muy antigua. Y hay una versión modificada, mejorada, que es la versión del CMI. O sea, por ejemplo, el sistema que utilizan las imprentas e inclusive nuestras propias impresoras de casa, no manejan el rojo y no manejan el azul como primarios. Manejan dos colores que se llaman el cian y el magenta, que son parecidos en el sentido de que pues el cian sí es como un azul, pero es un azul medio como aqua, y en el caso del magenta es más como un rosa mexicano. Entonces, la realidad es que esos dos colores, el cian y el magenta, son como los colores científicamente comprobados que sí son los primarios puros. Y de hecho, el rojo y el azul son secundarios dentro de ese sistema. Y por eso es que de repente nuestro violeta nunca sale tan bien, porque en realidad el rojo y el azul que tenemos no son en realidad primarios puros. Pero bueno, eso ya es una historia aparte que ya como más adelante cuando entren a segundo lo van a explorar más a profundidad. Lo importante es que empiecen a notar eso de cómo nuestros pigmentos, por más puros que sean, en el caso del rojo y el azul siempre vamos a tener esa limitante. O sea que en el caso de los violetas siempre recomiendo que usen el violeta tal cual, eviten mezclar. Ok, entonces ya tengo mis 3 primarios y mis 3 secundarios. Ahora me voy a ir a hacer los terciarios. Y para este ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar 75% del primario más cercano y 25% del primario más lejano, ¿sale? Entonces para el caso del rojo violeta, si yo quiero hacerlo utilizando solamente mis primarios, no quiero usar el violeta, en este caso yo voy a poner mayor concentración de rojo y menos concentración de azul. Y esto también me va a ayudar mucho justamente a esta parte de empezar a entender cómo vamos mezclando los colores, cómo en ciertas ocasiones voy a necesitar empezar con más color y luego más bien ir alterándolo al agregarle otros colores encima. Entonces esto me va a ayudar a ir notando eso. Y especialmente en el sentido de cuánta presión agregar, cuántas capas, qué tanto voy a saturar. Entonces aquí yo, por ejemplo, necesito meter más rojo que azul. Y ya que ponga bastante rojo, luego viene una capita ligerita de azul. Ligerita, porque acuérdense que aquí queremos
que se vea más el rojo. Entonces viene una capa ligerita y luego otra vez el rojo para terminar de mezclar. Entonces este proceso que estamos viendo aquí es algo que vamos a estar haciendo también mucho cuando ya estén trabajando con imágenes en su pastel. Entonces también por eso es muy importante poner mucha atención a este proceso que estamos haciendo, porque es parte de lo que nos va entrenando a ir después trabajando con el pastel. Ya tengo mi rojo violeta, ahora me voy al azul violeta, aprovechando que ya tengo una capa intensa de azul por el error que hice. Ya nada más voy a meter una ligera capita del rojo y luego otra vez saturar con el azul. Voy a poner un poco más otra vez de rojito para que no se vea tan perdido ese rojo. Entonces ya aquí tengo mi azul violeta que fue hecho de puro primario. ¿Va? ¿Ven cómo ya empiezo a ver esa transición bonita que queremos? Voy a meter un poco más de azul para que se vea más el violeta neutro. Ok. Y de aquí nos vamos a pasar a los verdes. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Sabes? De ahí nos vamos a colocar 75% del azul, que es el primario más cercano, 25% del primario más lejano. Entonces voy a empezar con el azul. Vean cómo voy agarrando el pastel, aprovechando como la forma del pastel para ir acomodando el espacio, rellenando el espacio que necesito. Hay veces que este movimiento redondeado es muy efectivo. Entonces empiezan a explorar justamente eso de cómo ir agarrando su pastel para ir aplicando. Entonces ya metí el azul, principalmente el azul es el que queremos. Y luego un piquete de amarillo. Terminamos de mezclar con el azul porque al final es el color que principalmente queremos. Traten de mezclar todos esos huequitos que van quedando para que quede el color lo más parejito que se pueda. Amarillo principalmente. Porque es el primario más cercano. Y luego azul. Una capa delgadita de azul para que no se coma todo ese amarillito que queremos ahí. Y de ahí nos vamos a amarillo naranja, principalmente amarillo y una pizca de rojo. Voy a limpiar mi amarillo. O sea, ven el pedacito que tengo y todavía me está dando. Entonces bien importante, aunque queden con un pedacito que se rompió en la barra y se hizo muchos pedacitos, guarden esos pedacitos porque luego hacen falta. Entonces con esta actividad tan sencillita ya tenemos nuestro círculo cromático, que ese les voy a pedir que lo tengan siempre a la mano. Es bien importante que esa herramienta la usen, la tengan presente, porque al final se vuelve como nuestra guía de trabajo para todo lo que vamos a hacer con el pastel. Entonces sí, tenganla a la mano. Y dos, ya empezamos también como a notar las consistencias, las pigmentaciones de nuestros pasteles.
también cómo vamos aplicándolo para que se vaya cubriendo bien la superficie. A eso que me refería como de, cómo se ve tan bonito el pastel así bien pigmentado, cuando no metemos dedo y cómo no se requiere, o sea, al final miren qué bien que está quedando sin necesidad de meter ningún dedo. Y así hemos terminado con nuestro círculo. Ya al final lo único que tenemos que hacer es quitar todo ese polvito que va quedando al golpearlo sobre nuestra hojita. Y prácticamente esto es el resultado. Esto es lo que queremos ver. Si quedó alguna manchita o algo, recomiendo que no la tallen, no la muevan, traten así como de no manipular demasiado esas manchitas, o sea, todas estas manchitas, más bien así empújenla con la gravedad lo más que se pueda, y luego ya nada más con el borrador van a notar que va a ser mucho más fácil de quitar si nunca le hice un tallado, si nunca la toqué. Entonces ahí no se preocupen si llega a haber alguna manchita o algo, nada más quiten el exceso con ese movimiento de quitar el polvito excesivo que va quedando, y luego ya nada más con un borrador de migajón o su borrador maleable, ya nada más voy quitando eso que va quedando ahí extra y ya queda completamente limpio, no necesitamos hacer nada más y ya quedó muy bonito. También otra cosa que pueden hacer, porque acuérdense que los pasteles tienen esa característica de que el color está puro, o sea, el color nunca seca, como no tiene ningún diluyente, ningún aglutinante, es prácticamente el puro pigmento así comprimido. Nunca va a dejar de tener esa como consistencia polvosa, ¿no? O sea, si yo le paso la mano así, hoy se va a correr igual que si la paso en una semana, un mes, un año. Por lo tanto, es importante sí sellar el pigmento con spray de cabello. Ya les comentaba que el spray 3M es como el que hasta ahorita mejores resultados ha tenido, o un fijador especial para pastel, ¿va? Entonces eso también es bien importante. Le voy a dar aquí una limpiadita con mi... Tengan cuidado de no agarrar el polvito. Entonces aquí con el pastel sí recomiendo que sean muy cuidadosos, porque la limpieza es complicada. Entonces recuerden nunca soplarle al polvito, siempre tener como un papelito, cartulina que esté recibiendo todo ese pigmento en polvito. Nunca tallarlo, si llega a haber algún momento en el que se pasaron o algo, no le tallen. Esperen más bien a retirar lo más que puedan con gravedad, y después ya con su borrador le quitan ese exceso que haya quedado en la hoja y listo. Ok, estamos de regreso con la presentación de pastel y color. Ahora voy a explicar lo que es el ejercicio 2, que son las 5 mezclas de color generadas a partir también del uso de la desaturación por complementarios. Puede decir que ese siempre es un objetivo que buscamos. Entonces ahora sí ya viene la parte de decir, ya entiendo mi círculo cromático, ya lo tengo ahí a la mano para poder trabajar con él sin problemas. Entonces viene ahora la parte de la mezcla de los colores. ¿Cómo puedo yo observar un color y entonces ya decir, ok, voy a preparar ese color mezclando esto y esto y esto? Ese es el objetivo que quiero que ustedes logren en este ejercicio, que después de hacer estas 5 mezclas, que sería como el número mínimo, si pueden hacer más sería lo ideal, hacer estas 5 mezclas, y que al terminar estas 5 mezclas, de aquí en adelante, si ustedes ven un color, sepan exactamente cómo prepararlo, ¿va? Entonces, en el caso de este primer color, si lo vemos,
es como un verde, ¿verdad? Acuérdense siempre, paso número 1, lo vamos a poner aquí, ¿no? Voy a ponerlo aquí para que lo recuerden bien. Paso número 1, determinar el tinte, tono o matiz. ¿Se acuerdan que son lo mismo, no? Determinar el tinte, tono, matiz. Acuérdense que estamos hablando de las propiedades del color. Entonces, acuérdense que todos los colores que se topen en este mundo deben venir de estos 12 colores, ¿ok? No hay más. Entonces, si yo tengo ese primer color, yo digo, ¿qué se acerca más a ese primer color? Pues va a ser pues, un verde, ¿no? Es como bastante fácil. Entonces, yo voy a decir, ok, este color viene del verde, que anda por este lado, ¿sabes? Entonces, de ahí ya digo, ok, ¿cuál era la segunda propiedad del color? ¿Se acuerdan? Valor, ¿se acuerdan? O luminosidad. Entonces, valor o luminosidad. ¿Qué nos dice eso? El color es oscuro, es medio o es claro. Yo al observarlo me doy cuenta que es inclusive más oscuro que mi original del círculo cromático. Quiere decir que ahí a ese color le pasó algo para que su luminosidad sea diferente. Entonces aquí puedo hacer varias cosas. ¿Se acuerdan que decíamos que al mezclar su complementario también hacíamos que el color llegara más a los negros, ¿verdad? Entonces al desaturar ese color también voy a obtener una sensación de luminosidad más oscura. Por lo tanto, a ese verde, ¿sí? Que ya dijimos que el color es un verde, yo le tengo que agregar su complementario, que es ¿cuál? ¿Se acuerdan? Puede complementario, el que está opuesto en el círculo cromático, o el color que vuelve a unir la triada primaria. Entonces, si yo tengo un verde, el verde es un secundario, acuérdense, el verde es el resultado del azul y el amarillo. Entonces, ¿cuál es el primario que me falta ahí? El rojo. Y justamente el rojo está ahí, del otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí yo le tendría que agregar rojo, poquito. Siempre en las desaturaciones más vale que falta que sobre. Una pizquita de rojo, ahí una pasadita con el rojo, muy suave. Entonces, ahí con eso voy a llegar a una sombra más intensa. Y por último, ¿cuál era el último nivel? Saturación, ¿verdad? Que hablamos de qué tan pigmentado está el color. Como ya le hicimos una mezcla de complementarios anteriormente para cambiar su valor de luminosidad, automáticamente también estoy alterando la saturación porque está relacionada justamente con eso. Por lo tanto, ese rojo que ya hice ya debería también ayudarme a llegar a la desaturación que necesito y poder preparar ese verde. Y así de simple, ¿sale? Así prepararía ese color. Lo mismo pasaría con este de aquí. ¿Qué color es? Inicialmente, el más cercano, es un amarillo, ¿verdad? 2. Ahora, está muy diferente al amarillo de mi círculo cromático, pues sí está diferente. Entonces habrá que agregarle una pizca de su complementario, violeta. Pero también noto que aparte de amarillo tiene una pizca de otro color, que es ¿cuál? Cuando hay una sensación de otro color que dices, ya lo cambié su valor, ya le cambié su saturación y simplemente no llega a la sensación de coloración, quiere decir que probablemente hay un matiz ahí, hay un cambio de coloración, hay otro color ahí. Entonces, siempre en esos casos piensen en los análogos, piensen en los vecinos. Entonces, si yo tengo el amarillo, ¿cuáles son los vecinos del amarillo? Tengo al naranja de un lado y al verde de un lado. Como que naranja por ahí debe ser. Inclusive cuando veo el amarillo naranja se acerca mucho ese color. Entonces sí, ahí debería haber un pequeño matiz de naranja. Y así sacaría este color, ¿va? También hay algo de como cremoso. Hay algo como medio así cremosito, apastelado. Y siempre que vean un color medio cremoso, medio apastelado, lo mismo pasa con este de aquí, hay algo de blanco en él, ¿va? Entonces también una pizca de blanco para la luminosidad me va a ayudar, ¿va? Entonces, ¿se dan cuenta cómo al responder estos 3 valores, estas 3 propiedades, automáticamente yo puedo resolver cualquier color que se me venga enfrente? Entonces ahora vamos a hacerlo en la práctica para que quede más claro y así ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Acuérdense que queremos 5 mezclas, pero igual se pueden hacer más, entre más hagan,
más claro va a quedar, ¿ok? Entonces vamos a hacer la práctica y hasta aquí quedaría la presentación. Ok, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio que tiene que ver con mezcla de color. ¿Se acuerdan que hablábamos que para preparar cualquier color, el paso número 1 es identificar qué color de los 12 colores del círculo cromático proviene ese color? 2, determinar el valor o luminosidad del color para saber si hay que ponerle a blanco o hay que desaturarlo. Y 3, la saturación. Qué pigmentación, qué coloración, qué sensación cromática tiene ese color para determinar si es necesario desaturarlo o lo vamos a dejar así como está. Entonces yo aquí tengo un libro justamente que habla mucho sobre las mezclas de color en acrílico, pero al final de cuentas la teoría es la misma. Me voy a preocupar más que nada como en seleccionar coloraciones para que las podamos como preparar aquí juntos. Y voy a buscar colores que sean como complicados, ¿no? Para que ustedes tengan así más guías y experiencias para poder trabajar perfectamente con sus pasteles. Entonces vamos a empezar por este, se ve bueno, este color, o también este de acá. Vamos a empezar con este de acá. Voy a trabajar con este como rojizo, es prácticamente como un rojo violetáceo. Entonces ya hasta la misma sensación ahí me lo va dando, ¿no? O sea, prácticamente puedo empezar con un rojo. Y así lo haría yo en mi trabajo. Si yo veo, por ejemplo, que voy a trabajar con una flor, voy a hacer una flor, por ejemplo, y veo que está este color, entonces yo ya tengo que decir, a ver, ¿qué color necesito mezclar para obtener esto? Primero, es un rojo, ¿sí? Eso queda muy claro. 2, este rojo está muy oscuro. El error número 1 que alguien haría es meterle negro, pero nosotros no vamos a hacer ese error porque ya sabemos que podemos hacer cosas más complicadas si hacemos desaturación. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo el verde, que el verde dijimos que es el complementario del rojo. Entonces el verde va a desaturar al rojo, le va a quitar como esa sensación intensa de coloración y a la vez también lo va a oscurecer, que es exactamente lo que quiero. Entonces ya después de meter el verde, ya me doy cuenta como pum, empieza como el color a apagarse y oscurecerse, pero noto que todavía falta algo más y yo lo que noto es esa sensación como violeta, ¿no? O sea, no solamente es el rojo, sino también tiene violeta. Entonces voy a agarrar el violeta porque acuérdense que azul no va a llegar como a esa sensación que quiero. Voy a agarrar el violeta y lo voy a terminar de mezclar. Entonces prácticamente con esos 3 pasos he llegado a lo que necesito, ¿sabes? Entonces con 3 mezclas muy específicas llegué como al punto que buscaba. Entonces eso es lo que queremos. A ver, vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar este de aquí. Entonces este de aquí, por ejemplo, ¿sí? Es prácticamente un azul, pero también tiene violeta, ¿verdad? Entonces azul, violeta. Vamos a empezar por ahí. Entonces un azul. Y así vamos a hacer nuestras mezclas en puro cuadrito. No queremos hacer demasiada mezcla para no gastar nuestros pasteles innecesariamente. Lo que queremos es aprender a mezclar. Y con este proceso es más que suficiente. Entonces azul, violeta. También le voy a meter una pizca como de rojo porque está como rosadito, ¿no? Para que se llegue más fácil, así. Y luego noto algo, el valor y la luminosidad, por ejemplo, de este es diferente a este. El mío se siente muy oscuro todavía. Entonces quiere decir que a este hay que agregarle blanco. Entonces siempre cuando sientan como que de repente hay un poquito más de luz de la que tienen, o que se siente como apastelado o cremosito, hay que meter una capita ligera de blanco. Vean también como lo ligerito que lo metí, no lo estoy apretando, porque al final es un color suave, todavía no está tan así, ¿no? Entonces ya nada más voy a terminar con un poquito de azul, que al final es el color creo principal. Y prácticamente he llegado. Un poquito más de rosa. Entonces bien importante esto que estoy haciendo, de uno, que se den cuenta cómo al final con muy pocos
trabajo, yo puedo llegar a los tonos que necesito, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos buscando en estos ejercicios. Que ustedes lleguen al tono que requieran sin tanto movimiento. Ahora me voy a ir a otro color. Por ejemplo, este se ve bueno. Este, por ejemplo, ¿qué sería? Principalmente es como amarilloso, pero también tiene algo de naranja. Entonces amarillo, naranja, un poco de blanco porque está cremoso. Y yo creo que ahí quedaría, cuando mucho a lo mejor una pizca de azul o violeta para desaturar si es necesario, ¿va? Entonces ahí está otro también muy sencillo. Y también aquí podemos aprovechar nuestras barritas. Por ejemplo, esta barrita de aquí, este es un amarillo que ya tiene blanco. Entonces ya ahí me estaré ahorrando el paso 3 o 2, el 2 de valor. Ya me lo estaré ahorrando porque ya tiene blanco este pastel. Entonces pues ya prácticamente no batallaría mucho. Lo mismo con este naranjita que está aquí, que ya está medio apasteladón, ya está medio blancoso. Entonces ya no batallo tanto. Entonces aquí ya pueden utilizar todos sus pigmentos, ¿eh? Ya no tenemos esa limitante de solo trabajar con los primarios. Eso fue para hacerlo de los círculos, del círculo cromático. Aquí ya podemos hacer todos los colores que quieran. Entonces ya mezclé amarillo y naranja. Voy a meter ahora el blanco. ¿Ven por qué les digo que es importante mantener limpios sus pigmentos? Voy a meter el blanco para terminar de mezclar todo el color y para obtener ese como cremosito que necesito. Ahí va. Si tiene un poquito de desaturación, entonces voy a meter una pizquita de violeta, una cosa de nada, nomás para ensuciar, y lo voy a terminar de mezclar con el blanco. Tal vez me pasé de lanza, voy a regresar un poquito de la brillantez. Entonces, si se dan cuenta, aquí este proceso es mucho así de ir, ¿no? Una y otra vez aplicando, no pasa nada. Vean cómo cada vez es diferente las presiones que voy aplicando. Y ya quedó. También jugar en diferentes direcciones también ayuda a que vayas mezclando muy bien tu color. Vámonos a otro. De los verdes, nos falta algo de verde. Ok, vámonos por este verde de aquí. Entonces va a ser un verde, que ya lo tengo acá. Y luego a ese verde le voy a agregar, ¿qué otro color tiene ahí? Entonces es verde, pero también tiene algo de amarillo, ¿verdad? Se ve así como ligeramente amarilloso, un verde amarillo. Entonces voy a meter un poco de amarillo. Y luego se ve como muy cremoso. Entonces acuérdense siempre que sea un color cremoso. Hay blanco. Voy a meter el blanco. Y aquí sí voy a meterlo con ganitas, porque el color está muy cremoso. Entonces la presión también determina mucho qué color obtengo. Y lo checo y ahí va quedando. Ahora, en el caso de ciertos cremosos, voy a buscar, mira, aquí están, estos como grises, sí, estos van a ser los buenos, estos como grises, por ejemplo, sí, estos también se pueden preparar con color, ¿va? Decíamos que la desaturación completa, por ejemplo, este café también está bueno. La desaturación completa nos da negros y grises, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, en el caso de los cafés pueden surgir de cualquier mezcla de complementarios. Por eso el café no es como un color del círculo cromático. El café más bien es una desaturación que puede aparecer en cualquier color, ¿va? En el caso de este café se siente como violeta. Entonces yo puedo empezar con el violeta. ¿Y cuál es su complementario? Dijimos.
amarillo. Amarillo es el complementario. Voy a usar el amarillo puro porque no quiero que tenga esa sensación como blancosa. Entonces mucho es así como regresar y otra vez, porque eso va saturando y va mezclando los pigmentos para obtener el tono que necesito. Ven cómo ya va apareciendo. Sí tiene algo de blanco porque está como cremosito, entonces voy a terminar mezclando todo con un poco de blanco justamente para darle esa como cremosidad a ese cafecito que está ahí. Y ahí va quedando mi color. Ok. Por ejemplo, este otro, este como gris, alcanzo a notar que tiene algo como de verde en él. Entonces yo puedo empezar por ahí, un poco de verde. Y luego lo voy a desaturar con su complementario rojo. Pues ven que es importante ya sabértelo de memoria para hacer este proceso lo más ágil que se pueda. Lo voy a saturar bien, bien, bien para que se mezclen los dos colores. Y acuérdense que dijimos que para obtener grises es la mezcla de los dos complementarios más blanco. Vamos a ver cómo va quedando mi gris. También tiene algo de azulito ese. Voy a meter un poco de azul. Y ahí va quedando. Entonces a veces también un pequeño matiz, o sea, un pequeño colorcito ahí extra, también es la gran diferencia en cuanto a veces cómo queda o no queda un color. Ok, voy a terminar entonces con algún café, que también eso creo que es de repente importante notar. Voy a empezar como con este, que es un naranja de entrada. Voy a agarrar un naranjita, a ver este qué tal se ve, ¿no? Este va a ser, este naranja está muy bien. Entonces voy a empezar con este naranja. Y luego dijimos complementario de naranja es el café, es el azul para hacer ese cafecito. Con ese azul naranja complementarios. Entonces voy a mezclarlos casi como a partes iguales. Y también hay una sensación un poco como rojiza, más de lo que me está dando mi naranja, entonces también voy a terminar agregándole un poquito como de rojo para dar ese feeling como rojizo. Y ahí va quedando. Pues también como que sigan su instinto, esto también tiene mucho que ver con eso. Que de repente hay cosas que dices, como que le falta esto o otro. Entonces mucho del color, la mezcla de color es también una cosa medio instintiva que vas desarrollando. Aquí le voy a meter un poquito de violeta porque también eso va a ayudar a lograr esa sombra y a neutralizar un poquito más el color. O sea, al final el violeta tiene algo de azul
que es el complementario, pero en una menor cantidad. Entonces eso me lo hace que llegue de manera como más limpita, ¿no? Así como más precavida, que es lo que necesito. Y ahí va quedando mi color. Entonces, espero que este ejercicio les haya ayudado a dejar más en claro cómo hacemos nuestras mezclas de colores en pastel. Acuérdense que hay que siempre considerar esos 3 pasos, ¿no? Paso número 1, el tinte, el tono, que nos referimos a qué color de los 12 colores del círculo cromático se acerca más, incluyendo también como los terciarios, ¿no? O sea, no necesariamente los primarios y secundarios, también consideren los matices, como esas otras tonalidades que hay ahí. 2, valor. ¿Qué tan oscuro o claro es ese color para determinar si hay que poner blanco, si hay que desaturar, ¿no? Para que llegue más oscuro el color. Y por último, la saturación. Porque hay veces que no hay blanco, pero la saturación es diferente y eso es lo que nos ayuda también a llegar a ese punto. Entonces, si ustedes siguen estos 3 pasos, es muy probable que no tengan ningún problema para preparar cualquier color que quieran. Entonces, ahora lo que yo les recomiendo es agarren 5 colores, de preferencia que sean colores que puedan recortar y tener así de una revista, por ejemplo. Agarrar una revista y empezar a ver colores y cortar el cuadrito, poner el cuadrito así aquí mismo en el trabajo y preparar el color para poderse asegurar que verdaderamente llegaron y para así poderlos revisar más efectivamente cuando me los envíen, ¿vale? Entonces 5 mezclas mínimo. Yo lo ideal recomiendo que hagan unas más, ¿no? Unas 7, 8 como para hasta que verdaderamente sientan que ya captaron este proceso de cómo ir calibrando la coloración y me lo envían para revisión y asesoramiento, ¿ok? Entonces con eso terminaríamos este ejercicio inicial del pastel y de teoría del color. En la próxima clase revisaríamos ahora sí lo que son las aplicaciones para la técnica del pastel. Lo importante primero es entender esta cosa de cómo trabajamos con el color y la mezcla y ya después nos iremos a la aplicación ya de nuestra representación, ¿ok? Entonces espero que sea de ayuda este tutorial y pues espero también sus trabajos y dudas. Hasta luego.